Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como todos los sábados para acompañarte en esta propuesta que semana a semana venimos pensando para vos. Mi nombre es Daniel Korch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, te vamos a hablar también sobre cine, continuamos con cine animado. Vamos a recomendar algunos libros de la editorial Moadencroft y también vamos a analizar una obra literaria que siempre la elegimos entre los clásicos. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de Caperucita Roja, como ya lo habíamos anunciado en el spot publicitario. Te invito a quedarte con nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos por Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les recuerdo que una opción es entrar a la página de la radio por la siguiente dirección: www.difusorasoriano.com.uy, y posteriormente, en el correr de la semana, el programa se sube a YouTube al canal llamado Puerto Cultura. A continuación vamos a ingresar al primer segmento del programa, que nuevamente estamos supliendo, o estoy supliendo, a mi querida amiga, escritora, poeta, investigadora y escribana, autora de la novela, va a tener una novela, estoy seguro, pero autora del poemario de Luces y Sombras. Vamos a comenzar entonces el programa con La Caja de Pandora, este segmento alternativo para suplir a Expresión Viva, que es un clásico ya en la programación de la radio. Y vamos a conversar sobre un tema que me parece sumamente interesante para profundizar con ustedes, que se trata de cómo hacer foco en la literatura, ¿verdad? O cómo hacer conectar las ideas. Para eso, obviamente, hay que tener muy claro el tema a tratar. El tema es cómo expresar algo que uno ha visto y lo ha impactado. En lo literario me refiero, ¿no? O sea, esto puede uno canalizarlo a través de la poesía, a través del relato, a través de un cuento, a través de una novela, un ejercicio mucho más complejo. También puede ser una escena de teatro, también puede ser una obra de teatro, también puede ser una canción. Todas las expresiones artísticas son válidas para expresar aquello que nos ha impactado. Lo importante es plasmar sobre una hoja lo que verdaderamente uno quiere decir. Puede ser por escrito o puede ser a través del teclado, aunque dicen por allí nuevas investigaciones que el escribir con lápiz sobre el papel ayuda a trabajar mejor el cerebro. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí vamos a poner a prueba todos los recursos literarios que hemos hablado en otras oportunidades, que hemos aprendido, para lograr llegar a esta idea, ¿no? De cómo conectar, cómo expresarse, quizás sea el mejor término. Lo segundo más importante es lo que tiene que ver con la propuesta en sí. Por ejemplo, uno podría pensar en cualquier tema, ¿verdad? Y así tratar de vincular la idea original a lo que es la ficción. O sea, uno puede llegar a imaginarse tener una conversación con un prócer, con Artigas, con Rivera, con Lavalleja, con quien elijan, es lo mismo. Una ficción, ¿verdad? Pero también
todo eso hay que armarlo en un contexto real, que el lector lo compre, me refiero a que el lector lo entienda como una posibilidad, sabiendo que es una ficción, pero que le permita justamente entender la idea que ustedes quieren transmitir a través de allí. Uno puede transformarse en un superhéroe, en un antihéroe, puede transformarse en un personaje, a eso voy. Uno puede llegar a escribir sobre la posibilidad de correr a la velocidad del sonido. Uno puede escribir sobre viajar al pasado, al centro de la galaxia, volver a la Tierra y hacer la experiencia y contar qué fue lo que ocurrió. Todo eso, absolutamente todo es posible y todo ha sido contado y todo se va a seguir contando, porque no importa que los temas se repitan, el tema está justamente en hacer foco y en darle el punto que lo va a personalizar sobre el tema elegido, aunque el tema haya sido tratado muchísimas veces. Escribir es una forma de vivir también otras vidas, de visitar otros lugares en otro tiempo, incluso en un mundo imaginario, posible o imposible. Es viable. Esto es la ficción. Aquí no hay trampa, no hay mentiras, es la escritura y todo es válido. Pero hay cosas que la escritura nos permite hacer y esto es lo verdaderamente emocionante. Uno puede vivir lo que, a través de la literatura, ¿no? Puede escribir y vivir lo que nunca se ha vivido. Se puede experimentar lo que todavía no hemos hecho y quizá no lo hagamos por muchísimos motivos. Viajar a la luna podría ser, por ejemplo. Viajar a lugares más cercanos que quizá tampoco podamos ir. Antártida, el Sahara, conocer el desierto, el centro de África, no sé. Capaz que nunca han tenido la posibilidad de salir del país, ni siquiera la Argentina. Y eso es válido y uno puede escribir leyendo, interpretando, hablando con gente que haya estado en Argentina y escribir como si uno verdaderamente hubiera estado allí. Porque esa es la magia, ¿verdad? A ver, quizá ninguno de ustedes haya de repente vivido una experiencia a bordo de un barco mercante, ¿no? Es algo muy específico, pero leyendo, entrevistando a personas que sí hayan estado allí, con marinos, ¿verdad? Uno puede llegar a tener un acercamiento y recrear una escena o escribir un cuento, aunque uno no haya estado jamás embarcado, porque de eso se trata, la imaginación, pero la imaginación va acompañada también del conocimiento. Entonces así podemos escribir sobre experiencias de las que se nos ocurran, y eso es hacer foco con claridad, con estudio, programándose lo que uno va a hacer, porque de lo contrario el lector se va a dar cuenta enseguida que lo que estamos diciendo no tiene sustento, porque nos hemos perdido, no hemos hecho foco. Entonces de eso se trata, de saber cuál es la realidad, qué es lo que queremos ficcionar, qué es lo que queremos, con qué queremos llenar los huecos que no tenemos en la historia que estamos desarrollando. Esa es la ficción unida a la realidad, que a veces no la conocemos, pero tenemos que consultar y así poder armar la estructura de lo que tengamos que armar. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y para recibir a la escritora, comunicadora y analista en marketing, debemos decir luz, cámara, requesén. Y le damos la bienvenida a María Noel Requesén, quien en Séptimo Arte 21 nos va a seguir contando todo aquello que no conocemos sobre el cine animado, porque María Noel, ya se habrán dado cuenta, domina el tema, es una experta en cine y en otras cosas que poco a poco ustedes irán descubriendo. Con ustedes y con nosotros, la genial,
María Noel Requesén en Séptimo Arte 21, aquí en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Hola, muchas gracias Daniel y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado estamos compartiendo en este espacio que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos un poco de cine, los distintos géneros cinematográficos, los contextos históricos y cómo nos van mostrando los distintos roles femeninos y masculinos. Como ya saben, allá por octubre, cuando comencé mi participación en Puerto Cultura, comenzamos hablando del cine animado y hace unos programas que comentamos sobre lo que llamamos el subgénero live action. ¿Qué es el live action? Son las nuevas versiones de los clásicos animados de Disney, pero ahora en lo que se dice acción real, es decir, con actores y actrices de carne y hueso. Ya hablamos de Maléfica, hablamos de Cenicienta, de La Bella y la Bestia, de Aladín, y hoy va a ser el último programa que vamos a hablar de películas de live action. El que viene vamos a hacer como un resumen de lo que yo llamo, digamos, este primer ciclo de Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura. Y hoy les traigo una película que rompe un poco con el molde de los live action que hizo Disney en estos últimos años. Allá por el año 1961, la Walt Disney Company estrenó una película llamada 101 Dálmatas. ¿Se acuerdan? Es la película de la historia de los perros dálmatas y había un personaje, el malo, la mala, que era Cruella de Vil, que quería hacerse de esos perros dálmatas para asesinarlos y hacerse abrigos de piel, con la piel de estos perritos. Disney después en 1996 hizo la primera adaptación live action de acción real de los 101 Dálmatas, que fue con Glenn Close. Glenn Close es uno de sus personajes más reconocidos, el de Cruella de Vil, con esa maldad. Bueno, Glenn Close es una excelente actriz y quedó muy marcado en la memoria digamos, del público su papel de Cruella de Vil. ¿Y qué sucedió? Disney, con toda esta etapa de las remakes, de los animados, de los que vinimos hablando, en el 2021 estrena lo que para muchos críticos y sobre todo para el público es la live action de Disney mejor lograda. ¿Que cómo se llama? Se llama Cruella. Es decir, que retoma el personaje malvado de los 101 Dálmatas, Cruella de Vil, y lo lleva a la gran pantalla en acción real para centrarse en la historia de ella, de este personaje de Cruella de Vil. ¿Quién es la actriz que lo lleva, que hace el rol de este personaje? Emma Stone, que es la protagonista de La La Land, que es una película musical de hace unos años, que tuvo mucho éxito, casi gana el Oscar a Mejor Película. Hay una anécdota ahí de que creo que fue en el 2019 cuando dieron el premio a Mejor Película, dijeron La La Land y al final el actor que leyó el sobre lo leyó mal, no era La La Land, era esta la película. Bueno, es una anécdota muy divertida para el público, pero no tanto para los productores de La La Land. Bueno, ¿qué pasa con Cruella? Con Cruella pasa un poco lo que pasó con Maléfica, que fue de la primera película que hablamos en estos programas de live action. Disney retoma personajes muy malos, malvados, de los grandes clásicos, como que los saca de esa historia y nos cuenta, tal vez, nos cuenta su historia verdadera. Bueno, ¿qué pasó? Su pasado, ¿cómo es que se forjó ese malo? Con Maléfica ya hablamos, Maléfica, la película del 2015, 14 por ahí, con Angelina Jolie de protagonista, nos cuenta tal vez por qué Maléfica se convirtió en ese ser malvado. Y bueno, lo mismo pasa con Cruella. Y como todos estos live action de Disney, se centra mucho en el pasado del protagonista. Nos explican qué pasó antes
de las historias animadas clásicas que nosotros conocemos. En el caso de Cruella, Cruella de Vil era un personaje que estaba obsesionado con las pieles, con los abrigos de piel. Y como recién les decía, en 101 Dálmatas quedaba absolutamente obsesionada con esos perritos y los quería matar para hacerse abrigos de piel con los dálmatas, porque de blanco y negro, así como tienen una piel preciosa. Bueno, y ella, como estaba obsesionada con las pieles, quería matar a los dálmatas para hacerse los abrigos. ¿Qué pasa con la Cruella de 2021? La de Emma Stone. Disney nos lleva para atrás en el tiempo, es decir, para su infancia. ¿Qué sucedió en su infancia y en su juventud, podríamos decir, para que se desarrolle esa personalidad psicópata de asesina, de posible asesina de animales? Bueno, Disney acá nos cuentan que es una niña. Ustedes recuerdan que Maléfica, uno de los rasgos principales de Cruella es el pelo de dos colores, blanco y negro. Bueno, Cruella acá nos cuenta que es una niña que nace con ese rasgo del pelo bicolor, de dos colores, blanco y negro. Desarrolla una personalidad como digamos, por así decirlo, de autodefensa por las burlas que recibía de sus compañeros. Después fallece su madre. Ella se encuentra con dos ladronzuelos que vienen a ser los ladrones de los perros de las primeras películas, los mismos nombres. Y bueno, y ahí nos muestra un poco cómo se va forjando esta personalidad un poco extrema. ¿Por qué gustó tanto la Cruella de 2021? Porque no es tanto una versión en acción real con actores de las animadas, sino que es un poco parecido a Maléfica, saca el personaje de la historia y nos cuenta, su pasado, qué sucedió, su infancia, por qué es como es, pero a la vez no tiene nada que ver con la historia, digamos, original del cine animado, que en este caso de los 101 Dálmatas. No es casualidad que Cruella y Maléfica hayan sido los live action mejor logrados y los que hayan tenido, digamos, una segunda versión, porque Maléfica tiene la Maléfica original y después Maléfica 2, y se está rumoreando muy fuertemente de que Cruella va a tener una segunda película. No es casualidad, yo creo, que estos dos personajes femeninos muy fuertes, que nos muestran otra faceta de las malas, hayan sido las mejores logradas y las de mejor éxito. ¿Por qué? Porque Disney siempre ha sido acusado de ser muy, entre comillas, una compañía muy rosa, de todo lindo, todo sale bien, los buenos son muy buenos, los malos muy malos. Pero como los cambios sociales nos han llevado a que nadie es tan bueno y nadie es tan malo, sino que siempre hay grises, bueno, Disney tuvo que adaptarse y con Cruella y Maléfica nos quieren mostrar esto, que hay matices, hay grises y que tal vez la maldad o la oscuridad de ciertos personajes tienen muy, entre comillas, una justificación con algún pasado un tanto triste y algunas situaciones tal vez traumáticas, si se quiere. Yo creo que no es casualidad, vuelvo a repetir, que estas dos grandes protagonistas, Maléfica y Cruella, sean las mejores logradas y la que les ha traído mejores éxitos y réditos a la compañía de Disney. Por eso es que yo quería cerrar este ciclo de cine animado y de live action que viene del animado clásico con este personaje que en lo personal a mí esta película me gustó muchísimo, además de una estética que tiene, la ropa, el vestuario, que a mí es otra cosa que me gusta mucho, la ropa y todo. Quería cerrar porque me parece que es un personaje muy, muy fuerte que deja tal vez muchos mensajes. Yo siempre les digo que de todas las películas que hablamos los invito a, si pueden verlas, que las vean.
La semana que viene vamos a tener el cierre de lo que yo voy a llamar este pequeño ciclo de Séptimo Arte 21, que vamos a dejar lo que es animado y live action, pero vamos a hacer como con un cierre, y dentro de 2 sábados vamos a hablar de otro género cinematográfico que me encanta. Bueno, los dejo con más Puerto Cultura y en lo personal nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Y como siempre los invito a que vayan a mi página web www.marianoelrequesens.com, y ya saben, mi libro La Pequeña Biblioteca, de la editorial Moa Demprov. Hasta el sábado que viene y que pasen muy lindo. Chau, chau. Estás escuchando Puerto Cultura y lo estás haciendo por Difusora Soriano 1210 AM. Es momento de poesía, y para esto es que le damos la bienvenida a la gran escritora Paula Enoder, autora de Como Bálsamo para Ruiseñores, entre otras obras, quien hoy nos va a contar sobre Zuleika Ibáñez. Zuleika Ibáñez es la madre de la narradora, exquisita narradora, Marcia Collazo, hija de Sara y de Roberto Ibáñez. Paula Enoder ha hecho una introducción sobre este tema que trata sobre la vida y obra de Zuleika Ibáñez, que dice así: el rojo vicio que nunca podrá con el artesanal del rojo sueño. Con ustedes, Paula Enoder. Zuleika Ibáñez. El rojo vicio que nunca podrá con el arsenal del rojo sueño. Zuleika Ibáñez nace el 8 de diciembre de 1930 en Montevideo. Es poeta, narradora, docente, dramaturga y crítica literaria. De 1958 a 1974 ejerce la docencia de literatura en la educación secundaria en el departamento de La Valleja y en Melo. También es profesora en la Universidad Católica de Montevideo y en el Instituto de Profesores Artigas. La obra de Zuleika Ibáñez es muy diversa. Herrera y Reisig, su vida y su obra, ensayo 1975, fue su primera obra literaria publicada. Feliz Año Nuevo, teatro, 1985, ganadora del premio de la Segunda Bienal del Teatro. Estilo gótico mortal, teatro, 1989, homenaje a Jean Genet, poesía, 1989. Primer premio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Retratos de bellos y de bestias, narrativa, 1990. Poesía y alucinación de Sara de Ibáñez. Ensayo, 1990. El Jardín de las Delicias, narrativa, 1991. Experiencias con ángeles y demonios, poesía, 1993. Primer premio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Jugando con hielo, teatro, 1995. La hija del molinero y otros cuentos de fantasmas. Narrativa, 1998. Galia, con quien tanto quería, poesía, 2002. Terrible Paraíso, poesía, 2009. En 1992, Zuleika recibe un reconocimiento por parte de la Academia Nacional de Letras por el ensayo sobre Juana de Guarburú. Dirige el taller literario Colegio de Galia, impartiendo cursos de escritura. En 2010, recibe el premio a la trayectoria cultural durante el Congreso Poetas de las Dos Orillas en Punta del Este por la editorial Botella al Mar. Zuleika Ibáñez fallece en Montevideo el 7 de marzo de 2013. Francisco Alves Francese da cuenta del enorme vacío crítico en torno a la obra de Zuleika Ibáñez en su nota Lo normal es lo más raro, del 7 de mayo de 2015 en La Diaria. Hace falta un auténtico trabajo de investigación, una serie de pistas que guíen la lectura de estos libros, que no es fácil. ¿Por qué? Como decía anteriormente, la afiliación con la obra de Marosa es innegable, pero
Si esta se caracterizaba por una fuerte autosuficiencia, por un carácter autónomo del mundo que la poeta crea con mucho trabajo y una sistemática evasiva a las citas y las referencias al mundo cultural, recuerdo solo a la Alicia de Lewis Carroll, Cumbres borrascosas, tal vez algún tango, un par de sopranos y el bolero de Ravel. La obra de Zuleika es fuertemente intertextual. Cada uno de los breves cuentos, auténticos retratos, están llenos de reminiscencias a obras, a novelas, a poemas, autores que dificultan su acceso al lector. Sí, la maestría de Marosa está en tener un impacto directo, una respuesta casi instintiva, animal, ante su poesía. Zuleika es más distante, aparta al lector a fuerza de cierta erudición. Se puede leer su homenaje sin tener enfrente la obra de Genet, pero siempre es más rica esa lectura en conjunto. Se puede leer, por ejemplo, Rata de biblioteca, sin conocer a fondo a Dante, a Shakespeare, a Hanson, pero si se los conoce, su lectura es más deleitosa. Muchas veces su prosa se mueve entre el chiste y lo tenebroso, entre Poe y el humor del nonsense. Lo ominoso la recorre de cabo a rabo, pero siempre queda en algún espacio un lugar discreto para la risa, aún la risa macabra. Los temas son los clásicos de la literatura fantástica, incluso si ésta no puede ser catalogada como tal estrictamente, y de la gótica. El doble, el muerto vivo, el inmortal, y el lenguaje es complejo, abigarrado, barroco, a todo momento llamando la atención sobre sí mismo, desdoblándose brutalmente ante nosotros. Esto tiene como contracara que los textos parezcan a veces parodias de sí mismos cuando se empuja demasiado y se da otra vuelta más a lo que ya no tiene más para dar. Pienso en algunos cuentos, pero fundamentalmente en la poesía, que se pierde a veces en una especie de asociación libre desmedida. Su gran esfuerzo no se logra entonces por su erudición, por la cita. Su gran fuerza se logra por su contrario, por cómo lo normal actúa frente a lo raro cuando se lo superpone. Porque, junto con las intrincadas referencias intertextuales, las referencias a la realidad cotidiana del país cobran un lugar de raro. Lo raro no es la resurrección, una mujer de pelo verde, un hombre embotellado. Lo raro es la dictadura, empanar milanesas, un tango de Gardel. Para cerrar el segmento, les voy a leer un poema de Zuleika titulado Oda complicada a los rojos, de su libro Experiencias con ángeles y demonios. Celebro el rojo sangre hembra, rojo boca con rouge, para matar cautos y dejarse matar por incautos. Sangre que deshoja el estigma del himen, rojo rubí oscuro para comerte mejor, lobo, para dejarte en los huesos las impresiones labiales y arruinar la vida de la policía religiosa. Celebro el rojo menstruo en el tintero y que viole la ley hebrea de los días de peste, gritando pasionarias. Celebro la sangre fémina rojo semáforo de cruzar desafiando la muerte. Pero también me gusta el rojo esputo de Tísico que mata al librero que censura con semen en furia la escritura de ninfas, y el rojo tisana de arpía que la ahoga de odio a sus sobrinas. El rojo vicio que nunca podrá con el arsenal del rojo sueño. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM e ingresamos al catálogo de la editorial Moadencroft con 4 libros muy diferentes que venimos conversando con ustedes de forma semanal. El primero que tengo aquí es una novela, Alter Ego,
de la escritora María García Marichal. Un libro filosófico, reflexivo, una novela que nos lleva a cuestionarnos la vida antes de la vida y la vida después de la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta novela María García Marichal nos cuenta sobre un personaje que no queda definido en ningún momento, un personaje que despierta cada día y se encuentra en un cuerpo distinto y se encuentra también en un momento de la historia diferente. Se puede encontrar en el presente, se puede encontrar en el pasado y se puede encontrar en el futuro. ¿Y a dónde nos lleva la autora con este planteo? Bien, haciendo una gran síntesis de lo que trata esta novela, donde ella se pregunta qué sucede cuando duermo, qué pensará la persona al despertar en un mundo que no conoce y qué pasará cuando muera. Y si trascendemos en una eterna espiral que nos lleva de vida en vida, si el olvido no forma parte de esa peregrinación, si recordamos, si sorpresivamente nos encontramos en otro ser, en otro espacio y hasta en otro tiempo, ¿qué pasará con nosotros? Todo esto nos hace pensar en un concepto hoy muy común, muy de moda. Todo el mundo habla de empatía. Bien, acá se resuelve ese tema. Porque, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros si mañana despertáramos y en lugar de ser quienes somos, fuéramos de otro sexo, con otra edad, y peor aún, nos despertamos en un momento de la historia al cual no pertenecemos? Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que adaptarnos. Tenemos 24 horas para adaptarnos a convivir con gente que no conocemos, en una realidad que desconocemos, y eso nos lleva justamente en un golpe a darnos cuenta de que muchas veces nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y de esto trata Alter Ego, trata sobre la empatía. María García Marichal, Alter Ego, un libro que lo pueden encontrar en todas las librerías del país, de la editorial Moadencroft. El siguiente es La última valija, de Eduardo Scarpa, un libro de cuentos realmente exquisito también. Son 18 cuentos en el que recorre los 19 departamentos de nuestro país durante 35 años. El autor de La última valija ha recorrido durante todo ese tiempo nuestro país y ha parado obviamente que en las ciudades que conocemos, en los pueblos que conocemos, pero también en pueblitos que no conocemos, que apenas figuran en el mapa, que jamás quizá vayamos a estar allí. Y La última valija trata de eso, de todo ese recorrido que Eduardo Scarpa emprendió para un día realmente hacer la última valija, hacer el último recorrido y sentarse a escribir sobre estas historias donde nos cuenta cómo se ha transformado nuestro país, cómo ha cambiado en 35 años. Ha cambiado la gente, han cambiado las costumbres, se han incorporado nuevas tecnologías, cosas que hace 30 años no habían y que hoy, sin ellas, estamos perdidos. Como por ejemplo el GPS, porque él en un momento de su vida, entre esos 30 años, solamente utilizaba un mapa, o quiero llegar acá o allá, y le preguntaba a uno o a otro, y bueno, por este camino y por el otro, y bueno, era a suerte y verdad a lo que encontrara, a la aventura de esos recorridos por los departamentos de nuestro país. Pero hoy, por ejemplo, el GPS nos brinda una aplicación que nos brinda otra seguridad sobre cuál es el mejor camino. Bueno, no existía antes, como por ejemplo tantas otras cosas, como por ejemplo el yogur. ¿Saben qué? Sí, el yogur. Y Eduardo Scarpa nos cuenta una historia donde en un lugar de nuestro país el yogur no era conocido. Increíbles historias, ironía, humor, también su crítica social tiene este libro, La última valija, de Eduardo Scarpa, en todas las librerías del país.
y llegamos a una novela que hemos ya mencionado varias veces y que pertenece a nuestra columnista de cine, que es María Noel Requesén, en La Pequeña Biblioteca, que recién lo presentamos nuevamente en el departamento de Maldonado. La Pequeña Biblioteca es una novela fascinante, es una novela de amor, sí, es una novela de amor, pero no solamente de amor, tiene otros condimentos que forman parte de la vida humana y nos da una perspectiva de lo difícil que es el ser humano bajo estas circunstancias que ella describe en La Pequeña Biblioteca. Entre la vida de Francisco, un seminarista, y Magdalena, una periodista que va a su encuentro para entrevistarlo, y a partir de allí se dispara toda una historia que realmente nos conmueve, que realmente creemos que la conocemos, porque hay otras historias similares, pero sucede, como yo le decía hoy en el programa, en otro segmento, las cuestiones humanas son las mismas, siempre. El tema está en la interpretación, en la profundidad, en el enfoque que mencionaba hoy, que le da cada autor. Y María Noel Requesén, una artista exquisita, y no es porque la tenga aquí al lado, sino porque lo es, realmente lo es. Ella realiza una novela fantástica, que como yo ya le he dicho, es una novela digna para hacer un guión cinematográfico, porque ningún capítulo tiene un solo desperdicio. La Pequeña Biblioteca de María Noel Requesén en todas las librerías del país. Y el último libro que les comento hoy es De Luces y Sombras, también de otra columnista del programa. Es quien abre el programa de Puerto Cultura, que es Sandra Rush. De Luces y Sombras, un poemario también muy delicado, muy fino. Siempre digo lo mismo porque es la verdad. Es una poesía adaptada al momento que vivimos hoy. De Luces y Sombras es un poemario que palpita entre los remolinos de los sentimientos que nos envuelven, ¿sí? Que a veces son de luces y a veces son de sombras. Pero Sandra Rush tiene una visión realmente particular, porque nos logra decir que lo que nos falta en este mundo complicado, complejo, intercomunicado, ampliamente comunicado a través de las herramientas informáticas de las cuales dependemos, Sandra Rush nos dice, ojo, nos dice en este poemario, lo simple es lo verdaderamente importante en este mundo. Bajemos a tierra y encontrémonos con lo que hay detrás de las palabras simples. Ella realmente pensó esto dentro de la realidad que nos tocó, dentro de la realidad que nos tocó, y entonces ella hace homenajes, ella va al pasado, nos cuenta sobre el Dios Verde, nos cuenta sobre la pandemia, nos cuenta sobre personas que conoció, nos menciona el cartero que se lo leí la semana pasada, una figura que hemos perdido, y Sandra Rush ve con esos ojos de simpleza lo que estamos perdiendo por estar pendientes de la compleja red que creemos que es lo único válido, pero estamos perdiendo el contacto humano. Y Sandra Rush nos dice no. Esto no es lo esencial para la vida diaria. Debemos recurrir a los sentimientos, y los sentimientos están en esos pasos de luces y sombras que Sandra Rush nos brinda en la poesía de Luces y Sombras, también en todas las librerías del país. Y además es un libro que va a formar parte de algo diferente, y no les quiero adelantar más. Este libro no termina acá, este libro va a tener otra manifestación artística, se va a transformar en otra cosa, desde donde les va a llegar también en una propuesta visual que ustedes realmente van a conectar, porque se sigue ese patrón de decir, necesitamos volver a nuestras raíces, de luces y sombras,
nos cuenta eso, el volver a nuestras raíces. Sandra Rush, en todas las librerías del país. Ya nos encontramos sobre el final del programa de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM e ingresamos a la lupa literaria con la segunda parte de Caperucita Roja, porque la propuesta anterior habíamos dicho que si les gustaba y nos hacían llegar sus comentarios a través de correos electrónicos, a través de llamadas, podíamos hacer esta segunda parte o ir directamente a otro tema. Pero recibimos algunos correos que justamente nos indicaron que sí, que les interesaba escuchar la segunda parte de Caperucita Roja. Habíamos visto cómo, en el programa anterior, habíamos llegado hasta cómo el lobo entraba a la casa de la abuela de Caperucita, se metía en la cama. Caperucita Roja no se daba cuenta que era el lobo, no identificaba justamente esa situación y entonces le induce a meterse en la cama, y de dónde viene ese diálogo sin sentido, decíamos, preguntas sin sentido. Bien, a ver, es un libro escrito, un cuento escrito en otra época, ¿no? Donde quizá la cabeza de aquel entonces no era socialmente la que tenemos hoy, aunque siempre estamos enredados en los mismos problemas de la vida. Pero ¿qué sucede acá? Ojo, yo no soy de la generación en la que realmente se negaban estos libros. Al contrario, estos libros se regalaban en los cumpleaños, se regalaban en el Día del Niño, qué sé yo, se regalaban, se compraban para regalo libros de Caperucita, de los Tres Chanchitos, de Hansel y Gretel, etc. Una gran lista de libros que hoy están como dudosos. Aclaro esto porque personalmente nunca me gustaron y me parecían realmente como muy básicos, como que no les encontraba para mí un sentido. Pero lógicamente tenían sí un sentido que yo, siendo niño, no lo interpretaba y pasaron años hasta que realmente vi lo que los libros nos estaban contando, ¿verdad? Sin embargo, siguen formando parte de los clásicos de la literatura. Entonces, ¿podríamos llegar a interpretar que Caperucita es o quiere ser seducida por un lobo? ¿Y por qué le daría la dirección de su abuela? O sea, son esas preguntas que se desprenden de la propia historia. ¿Por qué habría de tratarse un tema así? O sea, el no reconocer a su abuela y que el lobo le dice, además que sí que la vio hace unos momentos, y le dice ella, qué brazos tan largos y qué piernas tan largas y qué boca tan grande que tienes. ¿Acaso esto nos resulta extraño? Entonces volvemos al comienzo de la historia. Estoy pensando junto a ustedes, ¿no? Caperucita era una niña, camino a la adolescencia y quiere ponerse la capa de terciopelo, color rojo, porque se la había hecho la abuela además, porque según el cuento, dice, le quedaba tan pero tan bien. Entonces, ¿por qué la capa es roja y por qué no es azul? ¿O porque es verde? O sea, ¿qué simboliza el rojo? ¿Por qué el autor coloca este color? ¿Es acaso un sinsentido? No, tiene un sentido. A ver, la casa de Caperucita es el lugar seguro donde ella vive con sus padres, es el lugar en el que Caperucita está también protegida. Entonces, eso también nos está diciendo algo. El camino hacia y dentro del bosque representa los peligros de la vida, eso está muy claro. La casa de su abuela, el lugar donde ella estará
justamente todo lo contrario, va a estar desprotegida, va a estar vulnerable, aún sin el lobo allí. ¿Estaría su abuela enferma realmente? O sea, ¿por qué sabían que la abuela estaba enferma y estaba sola? Eso es extraño. La niña no sabía cómo resolver un tema de salud de su abuela. Sin embargo, va alegre por el monte con sus pancillos y cosas, ¿no? Entonces, creo que nos está mostrando la incompetencia y la irresponsabilidad de sus padres en enviar esos alimentos a un ser querido, a una persona mayor, que además está enferma, por intermedio de una niña que, al parecer, y por todo lo que venimos viendo del cuento, se desprende del cuento, ¿no? Era distraída y no sabía distinguir, además, entre un lobo y su abuela. Por otra parte, al comienzo del cuento, la madre le hace a Caperucita una serie de, ¿cómo se llaman? De recomendaciones, porque ya sabía cómo era su hija y reconocía que Caperucita solía distraerse en el camino, con las flores, con las mariposas, con los pajaritos. Además, nos da la seguridad de que Caperucita ya conocía el camino y también a su abuela. O sea, no nos quedan dudas. Entonces hay como una ambigüedad presente en todo el cuento. Y su madre tenía conciencia de que su hija no era confiable para ir sola. Además, sola, atravesando el bosque, realmente es una locura. O sea, también la madre le dice a Caperucita que no curiosee en la casa de su abuela. O sea, ¿qué escondía la abuela de Caperucita que ella no podía saber? Esto indica que la niña no debía saber nada sobre el mundo de los adultos. Sin embargo, sí es expuesta al peligro. O sea, una gran contradicción lo que cuenta el cuento si lo leemos así fríamente como debemos leerlo. ¿Acaso existe una lectura subyacente dentro de este extraño cuento, dentro de este clásico de Caperucita Roja? ¿Será que hay un mensaje simbólico que hay que saber cómo interpretar? ¿O será que nosotros hoy lo estamos interpretando de otra manera en este presente? Es probable que el cuento nos esté indicando ese pasaje a la pubertad, la transición a la adolescencia, y que todo gira en torno a los cambios interiores que hay en una niña, el despertar a la edad adulta, los cuidados ahora que ya es mujer, manejar la inseguridad, los miedos, el peligro, los engaños amorosos, en fin. Se abre aquí realmente un escenario muy amplio en el que podríamos mencionar muchas cosas, como el despertar sexual, la seducción, el juego de la seducción, el erotismo. También nos indica que uno no siempre está preparado en la vida y que se debe confiar en el sentido común. Esto está implícito en el cuento cuando se produce el diálogo entre Caperucita y el lobo. Allí se mencionan los 4 sentidos. Pongan atención, lean el libro. El oído, la vista, el gusto y el tacto. El oído es cuando dice, ¿qué orejas tan grandes que tienes? En la vista, ¿qué ojos tan grandes? En el gusto, ¿qué boca tan grande? El tacto, ¿qué patas tan grandes? O sea, con los sentidos logramos entender partes del mundo que nos rodea. En cuanto a los personajes secundarios, bueno, la madre y la abuela no son tan importantes y solo le indican a Caperucita lo que debe hacer, porque todo se concentra en ella y en el lobo. Además la advierten lo que ocurrirá después, siendo además incapaces de protegerla. Por otro lado tenemos que la presencia masculina se halla representada en el lobo y en el cazador, mostrando los dos lados opuestos, o sea, el sexo masculino, ¿verdad? O sea, el lobo es la seducción y lo erótico, y
quizás también hasta la locura pasional. Y el cazador es la parte fuerte, varonil, responsable, mostrándonos el lado también más paternal, según podemos entender. En Caperucita lo que podemos apreciar es el yo, ¿verdad? El ello, y todo como se conoce en psicología, representando las dos naturalezas, o sea, nuestro lado primitivo y por otro lado el lado reflexivo o social o tal vez integrador. En síntesis, el cuento no es para niños y debemos tener esa lectura que pasa en este cuento y en otros cuentos. Bien amigos, se nos ha ido el tiempo. Se nos terminó la noche de sábado para nosotros en el programa. Así que hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar de otras aventuras literarias junto a ustedes. Le mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras que siempre nos esperan para la cena. Soy Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, junto a Paula Noder y junto a Mariano El Requesén, le decimos adiós. Nos encontramos la próxima semana con otros contenidos, con otras apreciaciones sobre la literatura y sobre los temas que tratamos. Agradecemos a la producción de Difusora Soriano y a la dirección por permitirnos este espacio en la radio. Pero no se vayan porque Difusora Soriano continúa con su excelente programación de fin de semana para que ustedes continúen informados y entretenidos aquí en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio, poder de comunicación y poder de alegría para estar junto a ustedes acompañándolos durante toda la semana.